Muy bien, qué buenas tardes. Un saludo cordial desde la Comisión de Administración y Finanzas. Tenemos el gusto de presentar el día de hoy, 29 de octubre, un tema más que va adicionando valor a principalmente esta actividad es dirigida para los agremiados al ICPA, ¿verdad? Es un servicio que prestamos como instituto para los que están agremiados y también pues para público en general que esté interesado en estos temas. Tenemos el gusto de presentar hoy un tema que está denominado modelo de 3 líneas de defensa. Es un tema de administración de riesgos que está a cargo de un profesional distinguido que tengo el gusto de presentar. Josué, muy buenas tardes. Me da gusto presentarte en esta tarde. Josué es contador público y auditor, egresado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una certificación como auditor de sistemas de informática por ISACA. Es también certificado como gestor líder de riesgos ISO 31000 de 2018 por PSB. Tiene estudios especializados en gestión empresarial para pymes por la Pontífica Universidad de Chile y tiene experiencia en auditoría interna, control interno, modelos de medición del sistema de control interno, administración y evaluación de riesgos, seguridad de la información, seguridad informática y auditoría en sistemas de información. Josué, tengo el gusto de presentarte y espero que sea un tema de mucho valor también para la audiencia y podamos pues aplicar este método de gestión de riesgos en las empresas en las que estamos involucrados, tal vez como profesionales dentro de la empresa o como asesores externos. Josué, sin más, te dejo con la palabra. Muy buena tarde. El tema de hoy se titula Modelo de 3 líneas de defensa 2020. Quiero iniciar diciendo que fue una actualización que se hizo al modelo que se tenía anteriormente. Esperamos que pueda ser de gran apoyo para cada uno de nosotros. Creo que se perdió un poquito de conexión, así que vamos nuevamente a presentar la pantalla. Disculpas ahí por el caso, como que el internet está un poquito lento. Está fallando. En varios sectores del país está lloviendo. Creo que sí, la lluvia afecta bastante en la conexión. Que eso tiene que ver también con el tema del internet, pero el día de hoy ya necesito pues a conocer un poquito más a fondo esto, en qué fue realmente que se actualizó, cómo se actualizó y cómo nosotros como auditores debemos o profesionales considerar. Para iniciar, pues ya nos hacían favor ahí de presentarnos. Aquí está un poquito más sobre mi persona. Trabajo directamente en el área de sistemas, haciendo pues análisis técnicos y también prácticas, evaluando, mejorando los procesos relacionados a tecnología en función a riesgos. Hemos participado en comités de auditoría, comisiones de tecnología, comités de auditoría, comisión de seguridad fintech, en las comisiones también de ciberseguridad. Como de ISACA, estamos certificados como gestor líderes de riesgos en la ISO 31000 por parte de PSB. Y también este año logramos obtener la certificación como profesional certificado en fundamental. Acabamos de terminar el curso de preparación para el tema de la certificación CSX de ciberseguridad por parte de ISACA también. Pero fuera de ello, pues yo comentaba hace poco, teníamos el gusto de dar una charla en IMEF Monterrey. Le decía que también no solamente debe presentar su parte profesional, sino también su parte humana. Y tenemos algunas
aficiones. Tenemos un emprendimiento que estamos desarrollando, 2, 3 emprendimientos. También me gusta el arte, principalmente en la poesía. También tenemos la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto pues para que conozcan un poquito de mi persona, sepan, digamos, más humana y no solamente profesional, que a veces eso lo encuadra a uno y lo hace ver a uno muy, muy serio, muy formal, y eso es bueno. Pero también hoy en día todo esto está formado por relaciones interpersonales y no solamente en temas de profesión, sino en temas en donde nos desarrollamos, como sucede también a nivel de las organizaciones. Hoy las organizaciones ya no son islitas, su entorno está interconectado con otras empresas y es parte de lo que vamos a ver en esta parte o en esta presentación de esta noche. Bueno, nuestra agenda para esta noche entonces son algunos puntos que vamos a ver. Vamos a empezar por hablar de algo tridimensional. ¿Y qué entendemos por tridimensional realmente? Vamos a ver el tema de evolucionando, porque lo que pasó ahorita con este tema del modelo de las 3 líneas es solamente el reflejo de lo que viene sucediendo en el mundo, de lo que viene sucediendo en la profesión y que era necesario que se diera. Después vamos a ver cómo el tema de la pandemia bajo estrés. Vamos a analizar el nuevo modelo, vamos a ver los principios y roles que presenta este modelo, a las notas finales, y para concluir hay un slash donde estamos hablando cómo sumamos desde la línea 3 en la línea de estrés que actualmente se está viviendo o en el tema de la pandemia que actualmente está afectando a todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de tridimensional, de hablar de eso, hace más o menos unos 10 años o un poquito más. Cuando iba a la calle, uno veía los bandas, como los nosotros se llaman, profesional que no funciona. Sucede es que nosotros como profesionales debemos de estar a la vanguardia. Debemos de recibir información, debemos de estar capacitándonos, tenemos que estar en la lectura, debemos de conseguir ebooks, debemos de estar asociados a las organizaciones y entonces prepararnos para lo que realmente las empresas están esperando de nosotros. Entonces sucede que como los dinosaurios, muchas veces los profesionales también nos estancamos y muchas empresas ahorita a través de la pandemia no hay que cerrar, lamentablemente, porque también eso afecta la economía, afecta a los hogares, las personas se quedaron desempleadas y entonces hubo un momento dado que cuando salíamos a la calle veíamos entonces a mucha gente con sus banderas blancas. Ya cuando empezó la reapertura empezamos a ver que había muchos lugares que habían cerrado, pero también muchos profesionales se han visto parados porque no han evolucionado conforme evoluciona la industria y conforme evoluciona la profesión. Por eso quería empezar con esto y quería traer a colisión primero este eslogan que yo vi hace unos 10, 12 años atrás que decía: marca que no evoluciona, marca que se muera. ¿Y qué era lo que invitaba? Era a que las marcas evolucionaran, se digitalizaran, se subieran a la nube a nivel mundial e impulsaba a la industria guatemalteca a poder evolucionar. Pero eso también trajo consigo a que el profesional se tenga que preparar. En un estudio que es el tema de aseguramiento, lamentablemente se vio reflejado que el 60% de los profesionales no estaba preparado conforme a lo que la industria está esperando realmente del profesional. Y entonces, cuando vemos este tema de lo que estamos platicando o lo que nos concierne en esta noche, es una evolución. No solamente tiene que evolucionar el profesional, sino la profesión como tal tiene que
evolucionar para estar a la vanguardia de lo que realmente las organizaciones, la industria donde nos movemos, está esperando de nosotros. Entonces, cuando hablamos de tridimensional, a mí se me venía a la mente este cubo. Yo creo que muchos lo han visto, muchos lo han jugado. En lo personal, a mí no me gusta, pero cuando nosotros le damos vuelta a este cubo y le damos muchas vueltas, pues quedan de diferentes colores. Y la dinámica de este juego es empezar hasta llegar a la finalidad de tenerlo tal como lo vemos aquí. Y entonces vemos que cada uno de los lados tiene un color específico y debe de quedar. Cuando logra eso, logra el objetivo del juego. Logró alcanzar el objetivo. Ahora, ¿por qué traje a colisión esto primero? Porque hay órganos que controlan, que dirigen, que operan y todos los objetivos de la organización. Toda organización está hecha o está formada, está creada con un propósito. Yo pongo un negocio, yo pongo una empresa de consultoría y mi objetivo no es perder dinero, mi objetivo no es ver qué pasa. Mi objetivo es fundar una empresa, desarrolladores que contraten mis servicios, pero detrás de ello yo tengo que tener ciertas funciones ya desarrolladas, ya establecidas o que se van a ir desarrollando conforme desarrolle la empresa. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a hacer el tema de marketing, yo empiezo a hacer el tema de ventas, yo empiezo a ser el consultor, yo empiezo a hacer el de recursos humanos, yo empiezo a hacer el contador? Entonces me vuelvo en una superestrella que no voy a abarcar en nada. Y entonces, cuando nosotros analizamos este cubo tridimensionalmente, vemos que cada uno de esos lados representa una función, un rol dentro de la organización, que bien concatenado va a lograr el objetivo. Ahora, ¿a qué nos recuerda este cubo? Nos recuerda algo que nosotros ya conocemos, que es COSO, ¿verdad? Primero tuvimos COSO 1, que era control interno, y ustedes lo ven aquí de este lado, y entonces estaba formado por estas actividades, por estos criterios, y entonces luego evolucionó a COSO 2, como muchos lo conocen, o COSO ERM, que era Enterprise Risk Manager. Ahora, si nos damos cuenta, cada uno de estos estaba bien colocado y la función era la misma función del cubo que estábamos viendo anteriormente. Definir claramente cada objetivo, definir claramente cada función, definir cada actividad que me permitiera a mí llevar a mi organización al logro de mis objetivos. Entonces, esto es parte, digamos, casi implícita de nosotros como profesionales de las ciencias económicas, conocer, digamos, de COSO, principalmente los que trabajamos en el área de auditoría. Y entonces, COSO 1 nos hablaba de que había que tener un ambiente de control, una evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, un monitoreo, había que hacer reportes, había que tener las operaciones, cumplimiento, había que llevar esa información hacia los órganos de gobierno. COSO 2 lo que hizo fue adicionar algunas actividades como la evaluación y la identificación de eventos, el establecimiento de objetivos, ver actividades de respuesta al riesgo, y entonces también estaba como venía desde una división, una unidad de negocio, una subsidiaria, un nivel de entidad, y nos establecía también cuáles eran los niveles de reporte que teníamos que tener hacia niveles estratégicos, operativos, reportes, cumplimiento. Entonces, todo esto lo tenemos que ver de una manera integral, donde aparte de entender cómo funciona COSO y qué nos da COSO a nosotros como beneficio, nos permite ampliar en el ámbito de acción de la línea de en el ámbito de las 3 líneas de defensa que vamos a ir viendo a través del desarrollo de esta presentación. Entonces, una de las preguntas básicas que nosotros nos debiéramos de hacer para ir entendiendo todo esto y la evolución que tuvo es, ¿para qué formamos una empresa? Y eso creo que ya lo platicamos, ¿no?
yo no voy a crear una empresa solamente por crearla y ver qué pasa. Creamos una empresa porque queremos crear valor a nuestros interesados, a nuestras partes interesadas. Y cuando creamos valor, no solamente estoy creando valor para el dueño, creo valor también para mis colaboradores, creo valor para mis clientes, para mis proveedores, para mis entes reguladores, creo valor para el giro del negocio como tal, para la industria donde me voy a desarrollar. Entonces, lo de creación de valor muchos lo conocemos. Es más, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la definición de auditoría interna, dice que es una actividad para agregar valor, para generar valor. Y muchos hemos crecido con eso y hemos pasado años diciendo eso. Debemos de agregar valor. Tal vez la gran incógnita de muchos, y en algún momento probablemente yo me encontré en esa situación, era, pero ¿cómo agrego valor realmente? Porque la letra escrita me dice una cosa, pero cuando voy a la práctica en las empresas, ahí es un poco más complejo porque las interrelaciones son diferentes en cada empresa y hay muchas maneras de poder agregar valor y no solamente de la misma manera. Entonces, una empresa está formada para crear valor, pero en los recientes años, y principalmente una norma, la ISO 31000-2018, agrega un punto extra o le da una mayor relevancia y lo pone muy explícitamente. No solamente creamos una empresa para crear valor, sino para proteger el valor. O sea, no solamente hay que crearlo, hay que protegerlo. Y muchas veces nos enfocamos en el tema de creación, en el tema de agregar valor, pero muy pocas veces en el tema de proteger el valor. Ahora, toda la empresa, como bien decíamos, se forma entonces para agregar valor, ya sea una empresa de transporte, una empresa de tecnología, una empresa de servicios, una industria o la industria marítima. Toda empresa, donde quiera que se desarrolle, busca agregar valor. Entonces, a través de los años, han habido diferentes estándares que también han tenido que ir evolucionando. ¿Y por qué vamos a hablar un poquito de esto? Porque esto impulsó a que también se tuviera que llegar al momento de decir, tenemos que evolucionar en el modelo de las 3 líneas, porque si no nos estamos quedando muy atrás y no estamos siendo o no estamos a la vanguardia. Entonces, anteriormente, COVID ha pasado por una serie. COVID es el modelo de control, objetivos de control para tecnología de la información. Que es muy bueno. Por cierto, COVID 4.1 para mí ha sido uno de los mejores marcos de trabajo que uno puede tener de consulta para cuando uno evalúa el área de tecnología de la información. Entonces, COVID 4.1 evolucionó a COVID 5 allá por el año 2012-2013 y en el año 2019 sacaron COVID 2019. Otra de las cosas que han evolucionado, pues ha sido COSO. Recordemos que este salió en el año de 1992 y entonces en el año 2013 evolucionó y sacó el nuevo modelo de control interno, ¿verdad? Y ahí venían los principios y venían las actividades de control que uno debe de enfocarse y debe de tener para poder verlo. Pero también en nuestra profesión teníamos COSO RM, que ya había salido muchos años atrás, pero que también en el año 2017 evolucionó y se presentó al mundo nuevamente. ¿Y qué buscaba? Pues tener una mayor integración entre la estrategia y los objetivos de negocio, que todo girara alrededor de ello de una manera más dinámica, de una manera más flexible, de una manera de interrelaciones más dinámicas, más prácticas, que pudieran permitir a la organización de una manera práctica gestionar sus riesgos empresariales, pero involucrando a toda la empresa. COVID-5 sacó un término cuando salió que para muchos también fue nuevo en su momento y creo que hoy en día todavía sigue siendo muy nuevo, y es que COVID decía que todo el ambiente de control debía de ser holístico. Y es más, COVID dice que nosotros debiésemos de evaluar el control no solamente como tecnología y un área ahí aislada, sino que empieza a definir una serie de controles a nivel
organizacional y dice, los objetivos de control de tecnología extremo deben de cubrir toda la organización. Lo mismo empezó a decir ya COSO 2013 o COVID 2013, empezó a decir lo mismo. Esto tiene que cubrir todas las áreas, no puede quedar nadie afuera. Tienen que estar todos integrados, todas las funciones, todos los roles. COSO RM empezó a decir lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con nuestras buenas prácticas, con nuestros marcos de referencia en el área de auditoría? Pues que han tenido una evolución. Y entonces muchos esperaban también una evolución del marco o del modelo de las 3 líneas que no había sucedido y que se estaba esperando. Y vamos a ver realmente qué fue lo que lo llevó a que evolucionara. Entonces, en el mundo, en las buenas prácticas, ¿qué estaba pasando? Pues muy bien. Salió ISO 31000, que era del 2009, evolucionó y sacaron ISO 31000 2018. Y entonces ya trajo nuevos conceptos como la protección del valor, ya venía como una gestión de riesgos más customizada, más fácil de digerir, más fácil y práctica para poder implementar. Muchas empresas han implementado ISO 31000 y están gestionando riesgos bajo la ISO 31000. Es el marco que se está, digamos, como que poniendo a la vanguardia en tema de gestión de riesgos empresariales. Pero también la ISO 27001 evolucionó en el 2013 y entonces dijo, señores, aquí está, esto es lo nuevo y ahorita ya se está trabajando en los comités ISO una nueva versión de la 27001 que permita ampliar ahora los nuevos riesgos tecnológicos y de ciberseguridad que se está viendo. Y SACA hace un par de años atrás, 2, 3 años atrás, también empezó a ponerse a la vanguardia y entonces dijo, señores, lo que ahora está en la industria 4.0 y está evolucionando y ya es lo que está y es lo que hay que ponerle atención por la interconexión que todas las empresas están teniendo a nivel de la web, sacó una certificación que es CSX, que es Cybersecurity, Fundamentos. Y entonces en los años recientes también empezamos a escuchar mucho sobre NIST, que es un framework de ciberseguridad de la agencia o de una institución americana que muchos están adoptando por el modelo que tiene y los controles que está desarrollando a nivel de ciberseguridad. Pero también el Instituto de Auditoría Interna, entonces ya empezaba a través de sus publicaciones a sacar, por ejemplo, este tipo, la visión de auditoría interna trae a la cultura o la visión que auditoría interna trae a la cultura de la ciberseguridad. Entonces, ya empiezan a tocar temas de la industria 4.0, empiezan ya a evolucionar esto. Y entonces también en el año 2017 evolucionó lo que muchos conocemos en auditoría interna como el marco para la práctica de la auditoría interna. Y entonces nos cambiaron también el modelo y empezamos a ver entonces que todos empezaron a tener una evolución. Todos nuestros marcos, todos nuestros modelos, todas nuestras buenas prácticas han venido evolucionando conforme evoluciona la industria, conforme evoluciona el mundo, conforme evoluciona el mercado. Y entonces era necesario pues también que se evolucionara en todos los sentidos. Entonces decíamos, en función de lo que hemos venido hablando, que es la introducción a esto para entender un poquito más hacia dónde nos llevó o hacia dónde nos lleva el nuevo modelo, ¿para qué formamos una empresa? Pues ya lo hemos dicho, para crear valor, pero también para proteger valor. Y todas estas buenas prácticas que han evolucionado ya no solamente se están enfocando en la creación del valor, sino también están enfocándose ahora a la protección de ese valor y le están poniendo mucho énfasis a eso. ¿Por qué? Porque quieren asegurar que ese valor que se ha creado no se pierda, sino que se mantenga, se multiplique para las partes interesadas. Entonces, ¿qué hacíamos en la antigua normalidad? Vean, y esto es interesante. Como departamentos de auditoría, pues también, al igual que el mundo entero, teníamos una antigua normalidad, una antigua manera de trabajar, que es la que hemos venido desarrollando. Pero, ¿qué hacíamos como auditoría? Y la pregunta tal vez más relevante es, ¿realmente estábamos haciendo lo que debíamos de hacer como auditoría? ¿Nos estábamos enfocando realmente en lo que debíamos?
¿Estábamos realmente auditando lo que debíamos? ¿Estábamos preparando y agregando valor realmente como debíamos? Esa debiera ser la pregunta después casi de 6 meses, 7 meses de cuarentena, donde fue un momento disruptivo. Prácticamente, ¿qué sucedió? Que hubo un evento que nadie tenía presente, que nadie sabía que iba a suceder y que probablemente si hubiéramos estado un poquito más alertas, si hubiéramos empezado a ver noticias de otros países, hubiéramos enterado que ya venía la ola, era cuestión que llegara con nosotros. Pero muchos departamentos de auditoría pasaron desapercibido eso. Como decía alguien por ahí, muchas veces nos enfocamos en la hormiguita que está aquí, mientras el elefante nos está pasando por atrás. Y la pregunta entonces es, en la antigua normalidad, ¿qué hacíamos como auditoría? ¿Cómo nos estábamos preparando para lo nuevo que venía, que no veíamos? Y que realmente, la pregunta es, ¿realmente estábamos haciendo lo que debíamos? Bueno, el Instituto entonces de Auditores Internos define la actividad de auditoría interna de esta manera. Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Auditoría interna ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar. Primero, vean, evaluar. Segundo, mejorar la eficacia de ¿qué? De los procesos. Y hay 3 procesos principales que aquí se menciona: gestión de riesgos, control y gobierno. Ahora, la auditoría interna entonces debe de ser independiente y no solamente en decir yo soy independiente, sino también no solamente en decirlo, sino en serlo como tal. Resulta ser que muchas veces el auditor es independiente solo de palabra, solo se confunde y se cae a veces en temas de amigazgo y entonces se pierde esa independencia y se pierde muchas veces la objetividad. Debemos de brindar 2 cosas, dice, aseguramiento y consulta. Ahora, la consulta podemos verlo como el asesoramiento y muchas veces los auditores se limitan únicamente al tema de aseguramiento. No, es que si no perdemos objetividad, no, es que si no perdemos la independencia. Pero ¿qué es lo que busca? Y lo vamos a ver más adelante el nuevo modelo, es que auditoría interna sea un motor que promueva la innovación y la única manera de promover la innovación es asegurando y asesorando. Eso sí, sin entrar en temas de gestión como tal sobre los controles que se puedan implementar. Aquí, como les decía, está el tema de decir, agregamos valor. ¿Cómo agregamos valor? A través de la innovación, a través de la mejora. Evaluamos y mejoramos. No podemos nosotros únicamente evaluar y no agregar un valor en nuestras recomendaciones, en nuestros hallazgos. Ahora, también está el tema de qué es lo que nosotros señalamos, ¿es relevante, no es relevante? ¿Qué impacto tiene? ¿Realmente gestiona un riesgo o no gestiona un riesgo? O como decía un auditor en una ocasión que trabajó conmigo, es que si yo lo señalo es porque así debe de ser. Y no debe de ser así. O sea, debemos de tener una relación ganar-ganar con nuestros auditados. Y debemos entonces enfocarnos en 3 procesos críticos. Gestión de riesgos, que todo el riesgo debe de ser gestionado por toda la organización, pero principalmente por los dueños de los procesos críticos de mi organización o de los productos o servicios críticos que están, digamos, en la línea operativa. Todo el tema de control, que muchas veces creemos también que el tema de control es una responsabilidad del auditor, que el auditor vea qué hay que hacer con el control interno. Y no debe de ser así, debemos de ir un paso adelante. Es más, yo tengo la experiencia de haber trabajado, estar trabajando en una empresa donde hoy en día el control es gestionado y autoevaluado ya a nivel de, digamos, de criterios de efectividad y de madurez por la propia administración. Es decir, cada dueño de su control se evalúa o se autoevalúa y auditoría interna hace revisiones para validar que esa autoevaluación es correcta o no es correcta y validar si realmente estamos gestionando riesgos o no. Y el tema de gobierno. Bueno, entonces decíamos que auditoría debe de ser independiente, debe ser objetiva, debe de agregar valor, debe de ayudar a mejorar, debe de evaluar cada uno de estos procesos. Entonces, en función
a que esto es lo que nosotros venimos y vean, alguien me decía en una ocasión y tenía mucha razón, en cierta forma le doy la razón, ¿cómo les dijera yo? La letra es muy bonita, decían, o sea, la letra escrita es muy bonita, o sea, es una filosofía hermosa, pero en la vida real a veces nos topamos con otras situaciones que nos hacen que tener que buscar la manera de poder alcanzar los objetivos. Pero entonces, lo ideal es preguntarnos ahora qué probablemente no hicimos antes de que sucediera todo esto que estamos viviendo actualmente. Bueno, aquí hay un checklist, revisémoslo brevemente, revisemos a ver si realmente esto lo hicimos o no lo hicimos. La primera pregunta es, ¿tuvimos programas sobre ciberseguridad? Pues probablemente vamos a decir sí, cheque. Ya lo consideramos dentro de la auditoría interna, o tal vez no lo considerábamos, pero había un tercero haciéndolo, o contratamos a un profesional para que viniera y hiciera ciertas evaluaciones. Y es que aquí hay otro tema que también, pues vamos a parafrasear un poquito, y el tema es que muchas veces el auditor se queda con el tema de yo solo tengo que ver números y ver que todo esté cuadrado, pero no estamos viendo todo el contorno de lo que hay en nuestra organización. Claro que hay cosas específicas, críticas, donde debemos de poner nuestros ojos, pero debemos de ver qué está pasando alrededor de la organización, qué está pasando en el mundo y realmente validar si eso es aplicable o no a mi organización. Segundo, probablemente auditamos o no a los proveedores críticos. La pregunta aquí sería, ¿teníamos identificados cuáles eran esos proveedores críticos? ¿Teníamos identificados cuáles eran realmente los proveedores que si nos hacían falta en un momento difícil de disrupción, en un momento de un evento de continuidad, realmente nos iba a afectar y nos iba a parar la empresa? Dar aseguramiento sobre actividades de tecnología. No, es que yo soy CPA y yo no entiendo nada de tecnología, que venga un ingeniero. Y entonces caemos en el tema de que muchas veces la profesión las confundimos, ¿no? Un ingeniero para tecnología, traigan a un ingeniero industrial para que vea estos temas, traigan a no sé qué. Y cuando nosotros vemos en el campo de acción de trabajo, hoy en día muchos puestos que debieran estar colocados, los CPAs, hay muchas profesiones que están colocados ahí. ¿Por qué? Porque el CPA se encerró en que solamente debe de estar atento a los informes financieros, cuando realmente el CPA debiera de ser o debiera de estar a la vanguardia de lo nuevo que las propias organizaciones están requiriendo. El siguiente punto es establecer procesos de auditoría continua. Establecimos procesos de auditoría continua en nuestra empresa, en nuestras unidades de auditoría. ¿Tenemos una auditoría continua? ¿Entendemos que es una auditoría continua? Probablemente sí, probablemente no, probablemente pues tuvimos la intención y nunca lo hicimos. Procesos de auditoría ágil. Y aquí hay otro tema. ¿Somos ágiles o no somos ágiles? Seguimos siendo aquellos que venimos y A, B, C, D, y no paso al E si no me cumple el D. O ya tenemos procesos que nos permiten ser ágiles, no solamente en la revisión, sino en la información. Y cuando hablamos de agilidad, también estamos hablando en la oportunidad de poder mejorar los procesos. Es que detectamos algo, pero el informe hay que entregarlo dentro de 15 días y lo voy a informar hasta dentro de 15 días. Eso ya no es oportuno. Entonces, debo de establecer procesos de auditoría ágil. Y la gran pregunta sería, antes de la situación de la pandemia, ¿teníamos auditoría ágil o no teníamos auditoría ágil? ¿Contábamos con capacidades de auditoría remota? Miren, este tema es muy importante. Probablemente sí, no, bueno, vamos a probar. Y si un día sucede un evento de continuidad, si un día no podemos venir aquí a la empresa porque hay una situación que no lo permite, pues entonces vamos a tener auditoría remota y estos son los procesos que vamos a seguir. Yo les aseguro que muchos tuvimos que aprender ahorita en el camino. O sea, nos dijeron a partir de mañana no se viene a la organización, cada quien trabaja en su casa, pero muchos auditores se quedaron así. Y muchos auditores se quedaron de brazos cruzados y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenían la capacidad de una auditoría remota. Hoy en día hemos aprendido, muchos estamos trabajando desde casa nuestras funciones de auditoría y estamos haciendo revisiones directamente en línea. Ahora, aquí también hay otro tema, es cómo nosotros
nos relacionamos con nuestros auditados. Ver la auditoría como un aliado estratégico, vea, ese es otro tema. ¿Cómo ven realmente las empresas a la auditoría? ¿Cómo ve la administración a la auditoría? Sabe que yo me propuse, en un momento dado, tomé la jefatura de auditoría de sistemas y entonces nos veían así como los malos, los cuadrados, los que a nadie quería, los que estaban ahí en una esquinita y mejor si no salían de ahí. Pero entonces, cuando se estableció, pusimos una visión y la visión era volvernos un eje estratégico para la ciberseguridad en la empresa. Y usted dirá, bueno, pues entonces estabas haciendo temas de gestión. No, estaba asegurando y asesorando, y hoy en día estamos involucrados casi en todos los comités, en todas las actividades, porque hoy nos ven como un aliado estratégico. Es la manera como vendemos nuestro trabajo. La pregunta aquí es, ¿cómo vendemos nosotros la auditoría interna? Modernizar la auditoría interna. Vea, y ahí viene el tema. Muchos esperaron la actualización del modelo de 3 líneas para poderse modernizar. Algunos otros íbamos 10 pasos adelante y ya habíamos empezado con muchas cuestiones que lo que trae el modelo de 3 líneas ya se tiene trabajando en algunas empresas. ¿Por qué? Porque muchos son visionarios, porque muchos ven que esto ya no es funcional, hay que hacerlo de esta manera, porque hay que mejorar. Y a veces decíamos, no, pero es que entonces aparecían los detractores, ¿no? Y decían, no, es que el modelo de 3 líneas de defensa ya es obsoleto, es que eso no funciona, que eso no es aplicable. Pero era porque necesitábamos o necesitamos modernizar la auditoría interna, no solamente en términos de capacidades intelectuales, sino también en las relaciones interpersonales y relaciones con las demás líneas de negocio. Evaluar procesos de continuidad. ¿Cuántos antes de la pandemia evaluaron estos procesos? Y dijeron, bueno, sí, hay que tener preparado esto, o miren, administración, aquí les recomendamos hacer esto, miren, aquí hay una norma, la 22.301 de la ISO, que pueden ustedes utilizar como marco de referencia. ¿Cuántos gestionamos riesgos emergentes? Miren, muy bonitas las matrices de riesgo, muy bonito el mapa de calor, y nos echamos a veces unas matrices hasta como de 500 riesgos ahí y la gran chamarra. Pero ¿qué pasa con los riesgos emergentes? ¿Qué pasa con aquello nuevo que está surgiendo y que nosotros no estamos viendo y que trae y boom, nos provoca una disrupción como lo que sucedió? Pues que probablemente no hicimos, asegurar escenarios de pandemia. O sea, nadie esperaba tener una pandemia. Eso, cuando nosotros hablábamos de pandemia, y yo platicaba con un amigo hace un tiempito atrás, decía, nunca pensé estar en una pandemia. Yo había leído en los libros de historia, había visto cómo habían sido las pandemias en muchos años atrás y todo, pero nadie se esperaba que viniera y hubiera una pandemia en el año 2020 y que en el año 2020 todo tuviera que cambiar, hasta nuestros objetivos personales, profesionales, organizacionales muchas veces, en muchas cosas, tuvieron que cambiar y nuestras perspectivas cambiaron, porque nadie, o la mayoría, por decirlo así, aseguró escenarios de pandemia. ¿Qué probablemente no hicimos? Pues todo lo anterior probablemente lo teníamos insípidamente, probablemente hay algo desarrollado, algunos bien desarrollado, pero lo que no hicimos fue asegurar escenarios de pandemia. Y esta pandemia entonces puso a todo mundo bajo estrés. Y entonces los auditores se empezaron a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el Instituto de Auditores Internos se dio cuenta de lo mismo. Bueno, ¿y ahora qué hace la auditoría interna? ¿Cómo tiene que trabajar ahora? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿Cómo debe de realmente ser la actividad de la auditoría interna en un mundo bajo estrés como en el que estamos? Y es que vea, no solamente fue parar las empresas, no solamente fue parar la economía, parar, cerrar países, sino el tema fue que la auditoría interna se vio en un punto donde dijo, bueno, ¿y ahora qué hago si todo el mundo trabaja desde su casa? ¿Cómo los audito? ¿Cómo, si antes yo iba y el auditor tiene la mentalidad de que yo voy y tengo que ver, si no veo, no creo? Y si vi y ya creí, pero igual no sigo creyendo. Pero ahora cuando todo el mundo está en su casa es, ¿cómo evalúo? ¿Cómo garantizo que realmente estoy brindando servicios de aseguramiento y una seguridad razonable de que se están alcanzando los objetivos? Pues bien, esta gráfica me encanta porque vemos al mundo corriendo, ¿no? O sea, como les decía anteriormente, nadie se lo esperaba. Hemos visto que todos los marcos venían evolucionando.
Entonces el Instituto de Auditores Internos dijo, bueno, nuestro modelo tiene que evolucionar en el año 2020 después de este estrés que estamos viviendo, porque tenemos que decirle a las áreas de auditoría cómo debe de ser ahora el trabajo, cómo debe de ser ahora la relación, cómo debe de ser ahora la nueva función de la auditoría interna, porque muchos seguían estancados en que si el modelo decía así, así tenía que ser, pero las cosas cambiaron. Y eso entonces provocó estrés. Y entonces vemos a un mundito corriendo porque no quiere que el virus lo alcance, pero el virus al final llegó a nivel global. Vino la caída de la economía, muchas empresas tuvieron que cerrar, muchos profesionales tuvieron que ser despedidos lamentablemente o suspendidos de su trabajo. Muchas personas perdieron, digamos, oportunidades de negocio. Muchos emprendedores que venían con gran auge se vieron parados, pero también muchos más vieron oportunidades. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vemos? La ISO 31000 2018 dice que un evento genera incertidumbre y la incertidumbre es buena porque puede ser algo positivo o algo negativo. Pero si es algo negativo, probablemente podamos sacar algo por ahí todavía. Y si es algo positivo, pues nos va a generar mucho más valor. Entonces, ¿qué pasó con el tema de cuando no preparamos escenarios de pandemia? Pues todo el mundo vino bajo estrés. Y todo eso que traíamos como auditores, pues prácticamente dejó de funcionar en muchas áreas. Entonces, ¿qué pasó durante la crisis de la pandemia o qué es lo que se ve durante la crisis de la pandemia? Bueno, perdón, aquí. Mientras la crisis creció, la atención a las auditorías bajó. Y eso era pues prácticamente porque el negocio no estaba como para auditarme, el negocio estaba como ayúdame a ver cómo sobrevivo, porque lo que tengo que hacer ahora es sobrevivir, porque mis clientes se me fueron, porque el negocio ya no abrió igual, porque si antes abría 24 horas, ahora solo tengo que abrir 8. Si antes tenía un montón de gente que llegaba a comer a mi restaurante, ahora ya no, ahora tengo que vender en casa y no es lo mismo. Entonces, también el impacto de no poder tener la misma capacidad de compra, porque muchos estaban quedando desempleados, muchos estaban quedando sin dinero. Entonces, las empresas estaban en un tema de crisis, viendo cómo realmente continúan con sus operaciones, y entonces la auditoría, pues tuvo que tener que la atención a la auditoría, digamos, empezó a bajar, porque no podía tenerse la misma atención. La pregunta aquí, entonces, regresamos a como lo hacíamos anteriormente. ¿Qué estábamos haciendo como auditoría? Porque muchos siguieron en el rol de yo soy el auditor y si no me cumplís, yo te señalo. Si no me das la información, yo señalo incumplimiento. Si no me das el informe en 24 horas, que es el tiempo estipulado que te tengo, pues no. Si no tenés la información inmediatamente con acceso ahorita aquí, que yo vine a la oficina, aquí te quiero entregándomela, pues te pongo un señalamiento. Y entonces, la pregunta sería, ¿generamos valor de esa manera? No, no generamos valor. Es más, ahí nosotros somos parte de la crisis también. Entonces, ¿qué se espera? Pues que conforme baje la crisis, conforme se haga la reapertura, nuevamente las empresas empiecen a caminar nuevamente y se regrese en alguna manera a la nueva normalidad, pues ahora se tenga un efecto inverso. Entre menos crisis, mayor atención a la auditoría. Ahora sí, mira, pedime todo lo que quieras porque ya estoy regresando y tengo la oportunidad de atenderte más directamente como te gusta. Y esto lo podemos ver en un informe que el Instituto de Auditores Internos sacó, que se llamaba Impacto del COVID-19 en Auditoría Interna. Y este era el impacto, o sea, muchos planes de trabajo de auditoría interna se vieron parados. Muchos planes de auditoría interna ya no pudieron ser ejecutados como tenían que ser. Ahí es donde entonces entra la palabra reinvención. La pregunta es, ¿nos reinventamos como auditoría? ¿Nos reinventamos para poder trabajar? ¿Logramos el objetivo de seguir trabajando sin afectar o crear más crisis, pero sí logrando los objetivos de aseguramiento? Y entonces ahí es donde decían, no, pero es que no podemos, o sea, no hay gente en las oficinas, no podemos auditar. Sí, pero hay maneras. La pregunta es, ¿buscamos esas maneras? Y eso nos invita, digamos, este documento
impacto del COVID-19 en auditoría interna. ¿Cómo impactó el tema de la pandemia en auditoría interna? Entonces, este mismo documento trae dos gráficas que a mí me gustaron mucho, trae información sobre dos cuestiones que a mí me gustó mucho. La primera, el impacto que tuvo a nivel presupuestario en auditoría interna. Se hizo la pregunta cómo afectó el COVID, digamos, en el tema de auditoría interna, en el tema de presupuesto, y entonces el 59% decía, pues me mantuve igual, el presupuesto sigue estando igual. El 9% decía, pues no lo sé, o sea, no tengo todavía la visión de cómo me está afectando. Pero vea que hay un 30%, y para mí eso sí es significativo, que indicó mi presupuesto bajó. O sea, ya no puedo tener la misma capacidad. Tenía 6 auditores, ahora solo tengo 3. Tenía tales recursos de capacitación, ya no los tengo, ahora tengo solamente esto. Entonces la auditoría interna se vio impactada a nivel presupuestaria también, y entonces eso conllevó a que la reinvención tuviera que ser de una mejor manera, que tuviéramos que tener nuevas relaciones, que tuviéramos que tener una apertura que probablemente anteriormente no teníamos para poder alcanzar los objetivos. Pero también hay un 2% por ahí que dijo, pues bien, a mí me aumentó, ¿no? Me incrementó mi presupuesto. Pero para mí este 30% que se menciona aquí, que dice que disminuyó el presupuesto, es un impacto grande para las áreas de auditoría interna. A nivel personal, pues el 74% dijo que se mantuvieron igual. O sea, mi gente se mantuvo en mi departamento, pero hay un 21% que dice disminuyó, o sea, ya es casi una cuarta parte, una quinta parte, pues se fue. O sea, si yo tenía 5 auditores, tuve que despedir a uno porque ya no me daba. O sea, aparte que el presupuesto se me vio afectado, pues me tenía que afectar también el personal. Aparte que no solamente tema presupuestario, teníamos que entender que mucha gente entró en pánico y mucha gente decidió, oh, señores, yo hasta aquí lo dejo, mejor me voy a resguardar a mi casa porque no me voy a arriesgar por mi salario. O sea, tengo familia, tengo hijos, tengo enfermedades crónicas que si me pega esa cosa me puedo morir. Y entonces mucha gente decidió marcharse, y eso afectó las capacidades de auditoría interna también, porque si era un auditor de sistemas, que es el área donde principalmente me dejo, no vamos a tener a un profesional en términos de 15 días para poder trabajar. Sacó un informe donde decía que profesionales en aseguramiento de tecnología o de ciberseguridad, a veces se tarda hasta de 6 a 9 meses para conseguir un perfil que no cumple con el perfil, pero que es el más apropiado para poderlo llevar hacia ahí, ¿verdad? Entonces, esto vino a afectar los departamentos de auditoría interna. También había un 2% que decía que no sabía, y un 3% que indicaba pues que su personal fue incrementado porque ahora había que hacer nuevas revisiones, había que establecer nuevos modelos de aseguramiento y se necesitaba nuevo personal para continuar con esto. Entonces, ¿qué pasó a través de este tema de la pandemia? Que fue lo que pegó este año y que llevó realmente también a que se analizara si realmente el modelo de 3 líneas estaba realmente todavía era factible o no factible mantenerlo. Pues hubieron nuevos riesgos que en algunas empresas se emergieron, en otras ya existían, pero se potenciaron. Y el tema del primero de ellos es la ciberseguridad. O sea, si todo el mundo se fue a trabajar remotamente, la pregunta es, ¿están seguros trabajando? ¿Qué seguridad tenemos que no se están conectando a una red que no está protegida? ¿Qué seguridad tenemos que realmente los equipos estén protegidos con anti-malware, que tengan todos los modelos de seguridad que se requieren? ¿Qué seguridad tenemos que la información no está siendo, no tiene fuga, que la información confidencial se está manteniendo donde debe de estar? ¿Cómo podemos asegurar el tema de ciberseguridad? Y el segundo gran riesgo que emergió, se potenció, es el tema de la interrupción del negocio, ¿verdad? La continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque muchos no lo creían necesario. O sea, estoy trabajando bien, ahí voy jalando la pita, voy ahí poco a poco. Mire que hay que establecer un plan de continuidad. No, o sea, si me trueno, pues levanto una nueva. Muchos otros, pues se les potenció porque entonces ahora vino el tema de la pandemia. ¿Y qué hacemos? Si yo vendo pan, por ejemplo, tenía una panadería, para ponerle un caso más
más ligero. Si yo vendo pan, tenía una panadería y ahora me cerraron la panadería porque nadie me va a venir a comprar porque no puedo tener gente aquí amontonada enfrente. ¿Cómo hago ahora para mantener el negocio a flote? Entonces, hubieron riesgos que emergieron y en algunas otras empresas se potenciaron. Y estos fueron los dos principales que se vieron afectados en este momento. Verizon sacó también un informe en el año 2019. Vea, este es del año de 2019. Será interesante ver cuando saquen el informe de este año. Y Verizon, que es una empresa especializada en temas de ciberseguridad, ellos dicen en su informe, recogen que el 58% de las víctimas de ciberataques son pequeñas empresas. No estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de pequeñas empresas. El 88% de los ataques tienen éxito en menos de un día. Es decir, cuando alguien decide atacar, pues puede lograrlo en menos de un día a alcanzar eso. Y 200 días en promedio tarda una empresa en detectar una brecha de seguridad. Es decir, yo me voy a dar cuenta casi un año después de que realmente fui atacado, que me robaron la información, que se robaron mis datos críticos, que se llevaron el listado de mis clientes más importantes y que por eso ahora ya no los tengo. Y eso va a ser hasta un año después. O sea, sí es tiempo. La pregunta que volvíamos y hacíamos otra vez al inicio es, ¿y la auditoría qué estaba haciendo? La auditoría, ¿cómo estaba antes de? ¿En qué se estaba enfocando? Y entonces cuando vemos el tema de continuidad de negocio, que era lo que platicábamos también, que era el otro riesgo que se potenció, pues la norma ISO 22301 nos habla un poquito sobre este modelo y nos dice, mire, esto es lo que usted mínimo debiera de tener. En la normalidad, tener un análisis de las GAP, digamos, de qué sí estoy cumpliendo y qué no estoy cumpliendo con la norma. Debo de tener una estructura de continuidad, un plan estratégico para poder dar respuesta a la continuidad. Debo de evaluar mis riesgos que me vayan a afectar la continuidad de mi negocio. Debo tener estrategias, soluciones. Debo de tener un vía, que es el más importante, el análisis del impacto al negocio para poder determinar mis procesos o mis productos críticos, mis activos críticos, mis recursos críticos y cómo protegerlos o cómo tener una salvaguarda al momento de tener un evento que me afecte mi continuidad. Todo esto debe estar a través de una política. También debo de crear programas de concientización, un plan de mantenimiento, pruebas, hacer pruebas y ejercicios sobre la continuidad para ver si realmente funcionan o no funcionan. Pero todo esto es parte de lo que nosotros debiéramos de tener presentes como auditores en nuestras organizaciones o que tuvimos que tener presente antes de. Ahora ya estamos corriendo sobre la crisis y todo esto debiera estar ya implementado y debiera estar saliendo a flote. Pero entonces, la gran pregunta, vean, después de todo lo que hemos hablado, que pues ha sido un montón y usted me dirá, bueno, pero ¿en qué momento empezamos a ver el modelo? Pues eso lo empezamos a ver ahora, pero primero teníamos que ponernos en contexto. El primer contexto es que hablamos de 3 líneas porque tiene que tener un enfoque tridimensional, ¿verdad? Y por eso hablábamos del cubo, porque el cubo nos permite ver esa función tridimensional y cómo cada una de esas piecitas de ese cubo bien encajadas pues dan realmente lograr el objetivo, ¿no? Que todas sean del mismo color. Lo mismo pasa a nivel organizacional. Si todas las funciones, todas las responsabilidades, todos los roles están bien alineados, bien concatenados donde deben de ir, la empresa va a lograr los objetivos. Luego pasamos un recorrido práctico o rápido sobre las buenas prácticas, sobre el tema ¿cómo se llama? Estos framework que evolucionaron o que han venido evolucionando y han pasado de una versión a una mejor versión para que las empresas puedan tomarlos en consideración para mejorar sus procesos, mejorar sus activos, mejorar sus gestiones y poder mantenerse a la vanguardia. Pero entonces decíamos que el modelo no había sido actualizado desde el 2013 que se dio a conocer allá en una publicación que se hizo viral, pues venían y muchos se preguntaban, ¿cuándo va a evolucionar? ¿Será que esto sigue siendo lo mismo? Y entonces surgieron varias inquietudes ahora a través de la pandemia, cuando todo vino bajo el estrés, cuando entonces todo el mundo preguntaron, bueno, ¿y ahora qué debe de hacer la auditoría? ¿Cómo debe de actuar la auditoría para cumplir sus objetivos? Entonces dijo el instituto, momento, ahora es momento de actualizarlo porque tenemos que decir cómo debemos de actuar.
cómo debemos de estar a la vanguardia como auditoría interna al día de hoy. Entonces, teníamos inquietudes sobre el rol de auditoría. O sea, en todo esto que está pasando, en todo esto que ha venido pasando a través de los años de la actualización, que también los marcos como la ISO 27001, 22301, COVID y TIL y algunas otras, empiezan a decir, señores, auditoría tiene que tener funciones, señores, todo esto está muy bien, pero tiene que haber un proceso de auditoría, señores, tiene que haber un proceso de aseguramiento, señores, deben de preparar a los auditores para que tengan la capacidad de poder dar respuesta a esto que se está implementando. Y entonces todo el mundo empezaba a hacerse la pregunta, bueno, ¿y ahora qué pasa con la auditoría? Porque ahora que hubo un evento disruptivo que cambió los modelos de negocio de muchas empresas, ¿dónde quedó la auditoría? Bueno, ahora sí. Este es el modelo que conocíamos, ¿verdad? El antiguo modelo de las 3 líneas de defensa, como se denominaba en su momento, y que ya cambió, ¿verdad? En la introducción del documento se dice que ya no es las 3 líneas de defensa, sino que se llaman las 3 líneas. Y también se dice que se mantuvo el contexto de 3 líneas para que la mayoría está relacionado, digamos, mucho con este tema de las 3 líneas de defensa. Entonces, para no perder como de vista eso, pues se mantiene por lo menos lo de las 3 líneas. Pero entonces, esto era lo que conocíamos nosotros como 3 líneas de defensa. Este fue un documento o una declaración de la posición o de posición de auditoría interna emitido por el Instituto de Auditores Internos, donde se mencionaba que había un organismo de gobierno, consejo, comité de auditoría, la alta dirección, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, auditoría externa y organismos de control. Y todos pues con reporte hacia arriba, ¿no? Entonces, aparece la primera línea donde nosotros podemos observar que la primera línea es la parte o la primera línea de defensa es la gestión operativa netamente de la organización. Ellos eran los responsables o son los responsables de identificar, evaluar, controlar y mitigar riesgos. Es el responsable del mantenimiento del control interno. Tienen una estructura de cascada para la supervisión, es decir, está el gerente, probablemente la jefatura, mandos medios y el operativo como tal, y vienen reportando uno a otro. Esto prácticamente son las áreas de negocio de la organización. Es donde se mueve el negocio de la organización. De ahí entonces veíamos que había una segunda línea de defensa. Esta eran, podemos decir que son las áreas de soporte al negocio. Aquí está la función de gestión de riesgos, función de cumplimiento, controladoría, para el tema de gestión de riesgos financieros e información financiera, gestiones de continuidad y seguridad, áreas de soporte al negocio, como les decía. Y entonces aparecía una tercera línea que es la auditoría interna. Y la auditoría interna, como ustedes ven aquí, dice que debe ser una actividad independiente, objetiva, de aseguramiento, consulta, que ve la eficacia de gobierno, gestión de riesgos, control interno. Y entonces, la auditoría interna le reportaba directamente a la alta dirección y al organismo de gobierno, ¿verdad? Esa era la relación que tenía. La primera y segunda línea a la alta dirección y la alta dirección hacia arriba. Muy bien. Entonces, aparte de, pues estaba el tema que quedaba por un ladito que también debía de cubrir, porque también brinda servicios de aseguramiento para ver que la organización lograra sus objetivos, la auditoría externa y organismos de aseguramiento externo, ¿no? Organismos de control que son los entes reguladores prácticamente, que dependiendo de la industria donde estaba la empresa, así también pues estaban estos organismos de control, pues chequeando, verificando que se cumplieran con las normativas y todo lo demás. Muy bien. Y entonces, como les decía, si se dan cuenta, esta es prácticamente la línea de reporte, ¿no? O sea, todos reportando hacia arriba, todos reportando hacia arriba. La primera y segunda línea reporta a la de alta dirección y esta hacia los organismos de gobierno. La línea o la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, pues lo que detectaba lo reportaba a la alta dirección y al organismo de gobierno. Pero esto ya está obsoleto. O sea, esto fue lo que cambió, esto era lo que había, pero esto es lo que ya no hay ahora.
aunque muchos conceptos se siguen manteniendo y los criterios, digamos, de qué debe de hacer cada uno de estos, se sigue manteniendo en alguna medida, pues esto ya era obsoleto, esto ya no podía ser igual, o sea, ya no podemos tener solamente el reporte hacia arriba. ¿Qué es lo que entonces ahora está diciendo el Instituto de Auditores Internos? Señores, miren, vino una pandemia, nos paró a todos, pero ahora necesitamos ser abiertos en nuestra profesión, debemos de ser abiertos profesionalmente. Y entonces, hay un documento que exactamente hoy estaba viendo también una parte de este documento, que es el modelo para el tema de, se me fue el nombre, de formación prácticamente, ¿no? De superación de la auditoría interna. Entonces, hoy el auditor ya no, el auditor puede ser muy bueno auditando, puede tener todas sus capacidades como auditor, porque lo preparan por 5, 6, 7 años, los años que usted quiera prepararse como auditor, y usted lleva ya el casco de auditor, el saco de auditor, y usted ya sabe, usted es prácticamente perfecto en el tema de auditoría. Pero sucede que el auditor se olvida que hay personas trabajando y que sus relaciones son con las personas. Entonces se olvida que tiene que tener liderazgo, que tiene que tener comunicación asertiva, se olvida que tiene que tener habilidad de negociación, debe de entablar pláticas de un ganar-ganar, debe de desarrollar otras aptitudes. Entonces el auditor puede ser muy bueno técnicamente auditando, pero puede ser muy mal en sus relaciones interpersonales, muy malo en sus relaciones interpersonales. Y entonces el Instituto de Auditores Internos dice, momento, este modelo ha quedado obsoleto porque no nos permite esas interacciones y necesitamos hoy en día, derivado de cómo estamos, tener esto. Entonces veamos esto. Y este es el nuevo modelo. Ustedes pueden verlo aquí. Este es el nuevo modelo que entonces aparece, ¿no? Si se dan cuenta, lo primero que yo les decía es que se elimina la palabra defensa. Ya no existe. Ahora se llama modelo de las 3 líneas. Punto. Y agregan el año para que tengamos, digamos, como en consideración el año en que se está formando, ¿no? Pero entonces este modelo, si ustedes se dan cuenta, dice, hay un órgano de gobierno, ¿verdad? Este tiene rendición de cuentas a las partes interesadas en la supervisión de la organización. Es decir, el órgano de gobierno es el encargado principal de la supervisión de toda la organización y es el encargado también de rendir cuentas a todas las partes interesadas de la organización o con los que tiene relación la organización. Hay entonces otra parte que es la dirección, que aquí entonces, si se dan cuenta, ya no aparece la alta dirección aparte y línea, primera línea y segunda línea de defensa, no. Ahora aparece la dirección con la interrelación de los roles de la primera línea y de la segunda línea, y entonces son las acciones, incluyendo la gestión de riesgos, para alcanzar los objetivos de la organización. Y aparece ya no una tercera línea de defensa, sino auditoría interna como un aseguramiento independiente. Independiente en tema de que no tiene funciones de gestión, ¿verdad? Pero está dentro de la organización y entonces ya no aparece auditoría externa tampoco, ni entes de aseguramiento externo o entes reguladores, sino proveedores de aseguramiento externo que permiten también ayudar a que la empresa llegue a un nivel de cumplimiento de sus objetivos. Pero entonces, aquí nos damos cuenta nosotros que aquí está la clave del cambio también. Ahora hay flechitas y ya no solamente hacia arriba para rendición de cuentas, como lo teníamos en el modelo anterior, sino que ahora el órgano de gobierno no solamente delega, sino que también da dirección, brinda los recursos y supervisa a la dirección y esta hace una rendición de cuenta al órgano de gobierno a través de sus informes. El rol de la primera línea y de la segunda línea pues le reportan directamente, están dentro del tema de la dirección, donde hay un CEO y el CEO es el encargado o el representante ante el consejo o en el consejo de toda la organización, digamos, como tal, ¿no? Entonces, vemos aquí entonces que ya empieza a haber una interrelación. Ya no solamente es rendición de cuentas hacia arriba como en el modelo anterior, sino que ahora también hay una mayor interacción entre órgano de gobierno y dirección. Hay una mayor comunicación.
Y no solamente eso, también nos damos cuenta que entre la dirección y la auditoría interna, pues ahora ya aparece esta línea que dice aquí que es el alineamiento, la comunicación, la coordinación, la colaboración. Vean entonces ahora cómo cambia, ¿no? Ya no es solamente un tema de yo superviso y rindo cuentas hacia arriba. Ahora es, mira, nos vamos a alinear. Tenemos que alinearnos al negocio, tenemos que alinearnos a la estrategia, tenemos que alinearnos a la alta dirección, tenemos que comunicarnos. Y no solamente con el CEO, sino también con los gerentes operativos, con los gerentes de las áreas de soporte. Tenemos que ver cómo están gestionando sus riesgos, podemos apoyarlos a gestionar sus riesgos, podemos identificar y decir, señores, aquí hay un riesgo, ustedes métanlo en sus matrices de riesgos. Señores, miren, hemos detectado esto, operen oportunamente. Entonces, debe de haber también una colaboración. Y entonces cuando empezamos a tener esa apertura, los auditores empiezan a tener apertura y entonces nos brindan también el apoyo para poder cumplir con nuestras actividades de aseguramiento. Entonces, como les decía, para poder ir analizando un poquito más este modelo, se elimina la palabra defensa, ya no existe. Hoy ya no son las 3 líneas de defensa. Hoy se titula modelo de las 3 líneas. Así se denomina. ¿Por qué se sigue manteniendo el tema de primera línea, segunda línea, tercera línea? Pues es un tema de familiarización, ¿no? Simplemente eso. Se sigue teniendo eso para ir teniendo la familiarización que ya se tenía con el modelo anterior. Existe la coordinación entre 4 roles claves, ¿verdad? Eso es lo que refleja este modelo. La coordinación entre 4 roles principales o 4 roles claves que existen son, pues, el órgano de gobierno, ¿verdad? Ahí es donde entra el consejo de administración, ahí es donde podría entrar la asamblea de accionistas, ¿verdad? Que es donde se define el tema de cuánto va a ser el riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Ahí es donde se definen las políticas, puede tener una elaboración de estrategia, puede dar una visibilidad de hacia dónde quieren mover a la empresa, son los que promueven la cultura de ética dentro de la empresa. El siguiente rol es la dirección, que era donde les decía, ahí está el CEO, que es el principal responsable de la organización operativa, de la organización estratégica, de llevar adelante la estrategia a través del apoyo de, primero de sus gerentes operativos o sus áreas operativas, que son las del negocio, y las áreas de soporte, que dan soporte a que realmente se logren cumplir con esto, ¿no? El otro rol, la auditoría interna. La auditoría interna sigue siendo un rol principal, clave dentro de las organizaciones. La auditoría interna no pierde su objetividad, no pierde su independencia. Lo que hace es tener de repente un cambio de visión. Si antes no tenía una buena comunicación, pues ahora tengo que buscar cómo comunicarme. Yo aquí les quiero contar la experiencia que tuve. Cuando yo tomé la jefatura de la auditoría en la empresa donde estoy, pues teníamos mucha fisura, ¿no? Mucho problema, mucha controversia, mucho choque, diríamos, con uno de los gerentes. Entonces, era bien problemático. Se le llevaba, se le informaba, se le indicaba, se le ponía esto, y era un problema. A veces se levantaba, te dejaba hablando solo, a veces no te quería escuchar, a veces no tenía tiempo. Y un par de ocasiones en que el auditor anterior y él pues se dieron así como que los gritos y todo. Pero entonces, cuando yo tomé la jefatura, dije, bueno, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pues sentarme a hablar con él. Lo analicé y dije, bueno, ¿qué es lo que realmente, cómo es él, cómo él piensa, cómo él ve las cosas? Y entonces un día llegué con él y dije, mira, dame una cita. Fíjate que estoy tomando la jefatura, quiero sentarme, ver ahí cómo miras vos la auditoría. Y entonces, pues ya lo había analizado, llegué con él y le dije, mira, vos sos muy pilas, vos sos el que conoces tu área, vos conoces cómo está todo aquí, yo soy el auditor, pero no conozco a profundidad esto y lo que quiero es que me ayudes a entender para realmente, como dijo John Maxwell, rascar donde pica, porque el gran problema es que a veces como auditores llegamos y llegamos a rascar todo. Y a veces al auditado le pica cabal aquí y no rascamos donde es. Entonces yo le dije, mira, y entonces empezamos a tener una plática, ¿no? Y entonces empezamos a tener unas vías de comunicación
Y entonces ahora cambiamos hasta la forma de presentación de hallazgos, porque antes era, detecto un hallazgo, lo subo, lo reporto y se acabó. O sea, no hay ni siquiera comentarios del auditado, no hay ni siquiera que se defienda. O sea, era directo el hallazgo con reporte a la dirección y a los órganos de gobierno. Ahora no, ahora detectamos algo, nos sentamos con la dirección, mira, esto y esto detectamos, aquí está la evidencia. Entonces, si hay algo que quieras agregar, pues de una vez decimos. Y entonces en algunos pues no ha tenido quite, ¿no? Dice, no, miren, sí, denle, no hay. En otras dicen, no, mira, fíjate que aquí pasó esto, pasó lo otro. Entonces, ¿a qué nos está invitando el modelo? A tener esa comunicación, esa apertura, ¿verdad? Bueno, el otro rol clave, pues son los proveedores de aseguramiento externo. Aquí entra todo el tema de auditorías externas, programas de seguridad que podamos tener externos, todo el tema de revisiones por entes reguladores. Son los 4 roles claves de que encierra el modelo y que dice son necesarios para que la empresa logre no solamente crear valor como veíamos al inicio, sino proteger su valor. También hay 3 pilares importantes en este modelo que quiero que podamos ver. El primero es que el modelo establece estructuras, roles y responsabilidades. Cada uno de estos que acabamos de ver, estos roles que acabamos de ver, tienen responsabilidades y funciones que cumplir, ¿verdad? Y cuando dice el modelo que cuando realmente cada uno de estos roles hace eficientemente lo que le corresponde hacer, la empresa trabaja y camina como debe de ser y alcanza los objetivos correctamente. Entonces, es lo que nosotros debemos de tener presente. Entonces, hay 3 pilares importantes que se ven aquí abajo en el modelo, en el tema de claves. Primero es que hay una formación de estructuras, ¿verdad? Existe una estructura organizacional, una estructura de gobierno, una estructura empresarial que permite que la empresa realmente alcance sus objetivos. Existen roles y responsabilidades. Segundo, existe la supervisión, ¿verdad? Antes era yo reporto al órgano de gobierno, pero ahora el órgano de gobierno ya se involucra, ya empieza a meterse, ¿no? Esto, pues, gobierno corporativo siempre lo ha dicho, que los órganos de gobierno deben de estar involucrados en todo, pero muchas empresas no pasa. Y ahora el modelo de las 3 líneas dice, señores, tiene que haber supervisión, ¿verdad? No solamente es delego, sino también superviso y a la misma vez también recibo los informes que me garanticen a mí que realmente se están cumpliendo con las métricas, con los objetivos, se está cumpliendo con esto, con lo otro. Y por último, coordinación y alineamiento entre líneas. Y esto es la parte que tal vez el plus que trae el nuevo modelo, ¿no? Aunque anteriormente, el modelo anterior, en alguna parte decía que debía de haber una coordinación entre áreas, no era tan explícito. Pero ahora el modelo dice, señores, tiene que haber coordinación y alineamiento entre líneas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué trajo la pandemia? Pues prácticamente que muchas áreas de auditoría se quedaron paradas. ¿Qué trajo la pandemia? Es que si queremos como auditoría agregar valor, tenemos que alinearnos a la empresa, a los objetivos empresariales, tenemos que alinearnos a lo que la dirección está haciendo por sobrevivir, pero también debemos de coordinarnos con ellos para alcanzar esos modelos o esas estructuras de aseguramiento que ya traíamos o que necesitamos reinventar para poder realizar y generar valor a través de nuestros programas de aseguramiento. Es que ya cambió y no podemos seguir pensando igual. Y el modelo a eso nos invita. No pensemos igual, tenemos que cambiar. Los roles de órgano de gobierno, dice, hay 3 cosas que ellos deben de tener. Es integridad, liderazgo y transparencia. Eso es lo que busca. Entonces, aquí podemos ver cómo está el tema de la evolución y retos. Aquí podemos ver cómo estaba en el 2013, cuál era el modelo del 2013, cómo cambió el modelo 2020. Si se dan cuenta, en el modelo del 2013 existía organismo de gobierno, consejo y comité y por aparte la alta dirección y abajo entonces aparecía primer línea, segunda línea, tercer línea de defensa. Pero ¿qué pasa ahora en el modelo? Pues sigue existiendo, pero ahora hay órgano de gobierno y ahí entonces se encierra, ¿no? Se encierra todo el órgano de gobierno. Y entonces la dirección y aparece aquí, donde aparece el CEO como principal funcionario, digamos, responsable de las acciones, pero entonces coordina
y la dirección incluye la coordinación entre la primera y la segunda línea, porque no son entes separados, no son entes individuales que tienen que ver cada uno por su lado, sino tienen que tener una interrelación que realmente permita, interna, como una tercera línea, que permite un aseguramiento independiente y objetivo. Y esta es la otra parte que también el modelo dice que se brindan servicios de aseguramiento y consulta, pero el modelo dice que nosotros lo que brindamos es aseguramiento y asesoramiento, ¿verdad? Hasta la palabra ya se oye un poquito más, porque debemos de asesorar a la organización. La pregunta es, ¿los estamos asesorando en los temas que realmente a la empresa le están impactando actualmente? Bueno, entonces, hay algunas inquietudes respecto al modelo o al nuevo modelo de las 3 líneas, y es una de esas preguntas o una de esas inquietudes es, ¿cada quien está en su rol en cada línea? O sea, o ¿cómo pues? O sea, dada que ahora vemos este modelo de esta manera, pues entonces, bueno, pero entonces aquí que cada quien sigue estando en su línea o no, o todo el mundo hace y todo el mundo está junto, ¿verdad? Esa es una de las grandes inquietudes que surge. Segundo, la segunda duda o inquietud que surge muchas veces es si esto lo que está dando son roles mezclados o líneas fusionadas, y eso lo vamos a ver ahorita, porque muchos no, es que entonces ahora todo está mezclado, es que ahora se fusionó todo. Y la tercera duda o inquietud que surge es, ¿puede la auditoría apoyar en la línea 1 y 2? Pues entonces veamos un poquito más a detalle esto, ¿no? ¿Qué debemos de considerar como auditoría? Bueno, primero, que cuando brindamos servicios de aseguramiento, tal como lo dice el marco para la práctica, pues nosotros debemos delimitar ese alcance, ¿no? Ese alcance de asesoramiento que vamos a brindar, y no debemos de llevarlo a la implementación. Es decir, yo puedo llegar con recursos humanos y decirle, mira, para el control de planillas, por ejemplo, podés hacer esto, ¿no? Yo te puedo asesorar, mira, he investigado, existe este modelo, podés acoplarlo con esto, podés hacer esto y esto. Y entonces, pues ya le dejamos la tarea a él que lo implemente en todas y para futuras de planillas o asesorar cómo poder llevar un reto se requiere el otro. Pero no puedo venir a la semana siguiente y decir, bueno, te vengo a auditar y quiero ver, ¿no? O sea, cómo estás cumpliendo si yo mismo estuve asesorando. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a esto? Es, no, si yo puedo, pues busco a otro auditor de mí, por lo menos un año, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Y entonces dentro de un año ya puedo ver si realmente pues ha habido una mejora, ¿no? Pero no puedo ser yo mismo el que asesore y yo mismo audite inmediatamente, ¿verdad? Tenemos que tratar de buscar manera que sean distintos equipos para futuras auditorías. Por otro lado, aplazar auditorías para funciones en las que haya, y esa no, yo no a auditar algo que en lo que yo estuve asesorando ahorita, ¿no? Por eso dice, debemos de aplazar esas auditorías, ¿verdad? A veces los auditores somos como que muy rápidos, ¿no? O sea, nos gusta todo para ayer y ya, y ahora pues ahora te caigo, voy a ver cómo estás, ¿no? A veces la paciencia, dice, es la madre de todas las virtudes, y entonces nosotros debiéramos de aplazar esas auditorías para más adelante, en un tiempo prudencial, mientras la administración tomó realmente el control de todo lo que nosotros asesoramos y que realmente ellos estén funcionando para poder realmente brindar un aseguramiento, pero no podría antes de eso. Bueno, entonces, este nuevo modelo tiene 6 principios. Los 6 principios sobre los cuales se basa primero es gobierno o gobernanza. El segundo es los roles de órgano de gobierno, ¿verdad? El principio 3 es dirección y roles de primera y segunda línea. El principio 4 es los roles que debe de jugar la tercera línea. El principio 5 es la independencia de esta tercera línea.
Y el principio 6, que es, digamos, otro plus que trae esto, que era algo de lo que platicábamos al inicio, es creación y protección del valor. El modelo ya no me dice solamente hay que crear, ya no me dice solamente agregue, ahora me dice proteja ese valor. Entonces veamos, principios del nuevo modelo entonces, en gobierno, ¿qué me dice? Que debo de tener, este principio dice que debe de haber una rendición de cuentas por medio de esfuerzos de integridad, liderazgo y transparencia. Es decir, la integridad debe ser manejada desde los altos, desde la gobernanza, ¿no? Desde los órganos de gobierno para abajo. Y ahí nosotros debemos de tener mucho cuidado en ese tema, ¿no? A veces pedimos que los colaboradores de línea operativa cumplan con todo, pero los gerentes o los órganos de gobierno no cumplen, y entonces tenemos esa discrepancia. ¿Qué es lo que nos dice el modelo? Todo el mundo cumpliendo, todo el mundo con integridad, todo el mundo debe de tener todos esos principios, ¿no? Debe de existir el liderazgo. Miren, todas las buenas prácticas que les mencioné anteriormente y algunas otras dicen que para que un buen modelo debe existir desde los gobiernos, desde los órganos de gobierno. Si no hay apoyo del órgano de gobierno, si no hay apoyo de la alta dirección, ningún framework se puede implementar correctamente o puede alcanzar el objetivo de implementación. El gobierno entonces establece esas acciones para alcanzar los objetivos y también pues la gobernanza busca el aseguramiento y el asesoramiento por medio de la auditoría interna. Por eso desarrolla o implementa un área de auditoría interna para que esté brindándole ese aseguramiento. Al final, como dicen algunos, la auditoría interna resulta ser los ojos de los órganos de gobierno en la organización. ¿Pero qué roles tiene? Bueno, la gobernanza o el órgano de gobierno es el que me da a mí las estructuras y los procesos que deben existir dentro de la empresa. Es el que promueve el comportamiento ético y la rendición de cuentas, ¿verdad? Va a delegar, va a supervisar, pero también va a exigir, ¿verdad? A través de informes, cómo se están alcanzando las métricas de rendimiento, las métricas de objetivos, cómo se están cumpliendo las métricas de minimizar riesgos. También, pues, establece los objetivos y las actividades, ¿verdad? En función a los intereses prioritarios de las partes interesadas, ¿verdad? Va a ser el que va a delegar responsabilidad y proporcionar los recursos necesarios a la dirección, ¿verdad? La dirección no puede funcionar sin recursos, pero ¿quién nos va a autorizar? ¿Quién nos va a delegar? El órgano de gobierno. Es el que va a determinar el apetito al riesgo y la aceptación al riesgo que la organización debe tener. Va a supervisar el cumplimiento de las expectativas legales, reglamentarias y éticas. Es decir, ellos no son los que van a ver y van a ver si realmente se está cumpliendo o no. Ellos van a tener expectativas. Por ejemplo, los que trabajan en el tema de la banca, este año sacó la JM la actualización de la JM 102-2011 que habla sobre riesgo tecnológico. Entonces, muchas empresas que se ven reguladas o que tienen partes interesadas, digamos, pues están a la expectativa, los órganos de gobierno, de cómo esto me puede impactar. Entonces, la dirección pues tiene que tener ahí un área o un delegado que esté haciendo esos análisis y esté informando, miren señores, así es como nos puede pegar esto, ¿no? También establece y supervisa el rol de auditoría interna. Por eso es que la auditoría interna reporta al órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque es el que le lleva el informe de cómo realmente la dirección está cumpliendo con los objetivos que se le han planteado. Bueno, entonces aquí hemos visto los primeros dos principios, principio de gobierno y cuáles son los roles del órgano. El principio 3, dirección y roles de primera y segunda línea. Bueno, aquí es donde nosotros lo vemos, ¿verdad? La primera línea prácticamente es la que se alinea al tema operativo, ¿sí? Productos y servicios que la empresa tiene que entregar. E informa sobre los resultados previstos, reales y esperados. Es decir, tenemos un plan de ventas de 1 millón, pues este año solamente se logró 500,000. No era lo esperado, pero la pandemia eso nos llevó, pero hay que ser transparentes, ¿no? No podemos maquillar, como muchos dirían, y decir, pues que mire, pues queríamos 1 millón, voy a meter un montón de órdenes de venta y después las rechazamos después de que presente el informe y eso se va a ir inflado. No. Por eso, cuando veíamos arriba en el modelo dice transparencia, y la transparencia la promueve el órgano de gobierno y debe ser replicada hacia todos los niveles.
¿verdad? Y la primera línea es una de las que tiene que ser más transparente que todo, porque realmente la que conoce cómo se está moviendo la empresa, cómo realmente se está moviendo todo. Garantiza, ellos sí garantizan el cumplimiento de las expectativas legales, reglamentarias y éticas. Establece y mantiene estructuras y procesos para la gestión de operaciones y riesgos, es decir, el dueño del riesgo, que son los de primera línea. Ellos son los que conocen mejor la operación, los que conocen mejor dónde puede ser afectada la organización. Y verdad, también hay responsables primarios, pues son los responsables primarios de la gestión de riesgos. ¿Qué pasa con la segunda línea? Pues que lo que van a hacer es proporcionar asistencia a la primera línea en función de procesos, riesgos, control. Aquí, como les decía, ya pueden ellos enfocarse, digamos, la segunda línea ya se enfoca en objetivos más específicos o en funciones más específicas de la gestión de riesgos, como el cumplimiento, la ética, el control interno, seguridad de la información, tecnología, la calidad, continuidad de negocio. También pueden abarcar, digamos, una responsabilidad más amplia. Por ejemplo, hay empresas u organizaciones que tienen unidades de riesgos. Estas, pues no son de la primera línea, son de la segunda línea. Y aunque son los que, digamos, pueden implementar una gestión empresarial, que son las que, digamos, pueden establecer el ERM, no deben de olvidar que es una asistencia, pero que los que realmente conocen los riesgos, quienes son los dueños de los riesgos reales, es la primera línea. Por eso tiene que haber una comunicación, porque si no, yo como unidad de riesgos digo, bueno, esto es la empresa, estos son los riesgos y esto es lo que hay. Y puedo estar señalando riesgos o identificando riesgos falsos, negativos, mientras que la primera línea va a decir, no, mira, discúlpame, eso que me está señalando ahí no es cierto, porque mis riesgos reales son estos. Y les voy a ejemplificar un poco este tema con una situación que se vivió una vez. Se estaban analizando ciertos riesgos y entonces, pues llegó el consultor. Vean, esto fue contratado como consultor. Llegó el consultor trató de hablar, digamos, con el gerente operativo, con el gerente del área, y le dijo, mira, necesito ver esto, mira, necesito ver aquello. Pero el gerente ocupado, porque no quiso atenderlo, por lo que ustedes quieran, pues nunca le dio el tiempo necesario a esta situación. Entonces, el consultor dijo, no, un momento, pues miren, ¿qué es esto? Esto es esto, entonces hay una buena práctica que es esta, y pegó los riesgos que decía la buena práctica. Pero cuando ya está en la práctica como tal, se dieron cuenta de que 20 riesgos identificados aquí, en teoría identificados, pues no eran los que realmente el área operativa tenía. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es una anécdota para que tengamos eso en consideración. La segunda línea proporciona análisis e informes sobre la adecuación y eficacia de la gestión de riesgos. Aquí entra todo el tema de riesgos, control, ¿verdad? Aquí entonces podemos ver la definición de roles de primera y segunda línea. Roles de tercera línea, aquí entonces están los roles y la independencia. Estos son los otros dos principios que existen. Dice que el rol de la tercera línea, que es auditoría interna, debe de brindar aseguramiento y asesoramiento independiente y objetivo. Es decir, debemos de ser objetivos en lo que estamos haciendo. Y debemos de ser independientes en la implementación de un control, de un proyecto, de una función, pues no puedo luego venir y decir yo lo implementé, no. O sea, yo tengo que asesorar, pero quien implementa es la administración, ¿verdad? Debe tener aplicación competente de procesos sistemáticos y disciplinados. Pues no solamente voy a auditar por auditar, tengo que tener procesos bien definidos, sistemáticos, debo de saber cómo debo de actuar. Debo de informar a la dirección y al órgano de gobierno, ¿verdad? Eso se sigue manteniendo. Informa a la dirección, al órgano de gobierno, pero también se relaciona con las áreas. Es decir, yo voy a comunicar hacia arriba, pero también voy a comunicar hacia el lado, porque le voy a decir, mira, aquí puedes actuar oportunamente, corregime esto oportunamente, y no esperar pues a que vaya a dar el informe de arriba, regrese, y entonces hasta ahí vamos a actuar, ¿no? Promueve y facilita la mejora continua. ¿Cómo entonces el principio de independencia se ve en esto? Pues primero que debe haber una independencia de la gerencia, del CEO, de la dirección, ¿no? Debe de rendir cuentas al órgano de gobierno. Otro punto importante aquí es el acceso sin restricciones a personas, recursos e información. Auditoría interna
debe de tener acceso a todo, personas, recursos e información. A veces es complicado porque entiendo que hay organizaciones que a la auditoría interna no le dan todo, ¿no? No, y hay gerentes que se cierran en que no, que la información es de ellos y que no es de la, no se la pueden compartir a la auditoría interna, olvidando que la información no es de ellos, es de la empresa, ¿no? Y que la auditoría interna tiene una función de reporte hacia el órgano de gobierno y que el órgano de gobierno ha delegado en la auditoría interna la supervisión de todo sin haber excepciones, ¿no? No debe de presentar la auditoría interna prejuicios o interferencias en la planificación y prestación de servicios de auditoría por parte de la gerencia, digamos. Debe estar libre de prejuicios, no debe de haber interferencias, es decir, la auditoría debe ser objetiva e independiente y no porque venga el gerente y le diga, mira, haceme el favorcito, este año no me audites esto, pues voy a decir yo como auditor, no, pues yo tengo que quedar bien con el gerente también y no lo voy a auditar. No, eso no. Debemos de estar libres de prejuicios e interferencias. Informa sobre deficiencias en la independencia y la objetividad para aplicar las salvaguardas necesarias. Es decir, cuando la objetividad y la independencia se ven en riesgo, pues lo reporta directamente para que se establezcan las salvaguardas que se necesitan. Muy bien, y por último entonces el principio 6 habla de la creación y protección de valor, y esto es la parte donde yo les decía que es, digamos, como que el giro que da el modelo, y es a lo que nos invita el modelo. Todos los roles y funciones alineados entre sí. Es decir, para que haya una alineación, debe de existir comunicación, debe de existir sinergia. Todas las habilidades interpersonales desarrolladas para que entonces entre todos caminemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Es de que todos somos parte de una misma empresa y que todos debemos de buscar lo mismo, crear y proteger el valor. Eso es lo que busca la primera línea. La gente operativa, las gerencias operativas, pues no están diciendo, no, yo no quiero, o sea, ellos tienen la responsabilidad de crearme ese valor. La línea la segunda línea de ayudarme a proteger ese valor a través del asesoramiento, a través de la supervisión interna, a través de todas aquellas funciones que vengan a ayudarme a mejorar mi gestión de riesgos y controles. Y la tercera línea, que es la auditoría interna, pues un aseguramiento de que todo lo que está haciendo realmente se está haciendo como debe de ser para seguir generando nuevo valor y proteger el que ya existe, ¿verdad? Por eso dice que este mismo principio, ¿qué es lo que espera? Comunicación. Ahí ya no podemos decir, como me dijo alguien, así soy y qué, yo soy el auditor. No, ya no podemos decir así. Hoy nosotros tenemos que tener habilidades de comunicación asertiva, decir lo que debemos como debemos sin ofender al otro, ¿verdad? Debemos de buscar la cooperación, es decir, mira, yo estoy, y ese, digamos, aquí en el tema de cooperación, también el tema de auditoría debe de aprender a venderse, ¿no? Es que el tema es que no sabemos vendernos. Debemos de cooperar. Fíjense que existía un área donde pues odiaban a los auditores, es raro eso, ¿no? Que no nos quieran, pero más que eso era el tema de que, mira, no nos podían ver, ¿no? Entonces, un día, pues empezamos esa misma técnica de acercarnos, de platicar y todo. Y entonces, me gustó mucho porque lo logramos y en una revisión que teníamos, una presentación de resultados que teníamos, hablando con una jefatura, nos dice el jefe, ¿no? Nos dice, miren, quiero agradecerles a ustedes los auditores. Y nosotros así sorprendidos, y nos dice, quiero agradecerles porque la cooperación que ustedes han tenido con nosotros nos ha ayudado a detectar las mejoras para ser más eficientes en nuestro trabajo. Y eso no lo hubiéramos hecho si no cooperáramos con ustedes y ustedes cooperaran con nosotros. O sea, ya uno ahí se siente feliz y uno dice, no, pues estoy logrando lo que quería, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca cooperación? Ya no puedo llegar y solamente a machetazo. No, ya no puedo hacer eso. Debo de buscar la cooperación. Yo apoyo y ellos me apoyan. ¿Por qué? Porque yo necesito obtener información y principalmente en las condiciones actuales que se estaban viviendo, ¿no? Ahorita ya hay una apertura, muchas empresas están regresando a la normalidad en horarios específicos, pero también a nivel Guatemala estamos viendo que hay un repunte de casos y probablemente pueda existir el
corto plazo un nuevo cierre. ¿Y qué vamos a hacer como auditoría? ¿Ya aprendimos durante estos meses o seguimos sin aprender? ¿Verdad? Y la colaboración. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir fiabilidad, coherencia y transparencia en la información. Y eso es lo que al final busca el modelo, ¿no? Que la auditoría interna entonces empiece a tener ese giro, ese cambio de mentalidad, ese cambio en su personalidad, ese cambio sin perder la objetividad, sin perder la independencia, pero tener un acercamiento más a las organizaciones. Entonces, principios, estos son los principios. Los roles claves que ya habíamos platicado, ¿verdad? El órgano de gobierno, la dirección, roles de primera y segunda línea, la auditoría interna y proveedores de aseguramiento externo. Muy importantes porque estos permiten también tener una segunda visión, digamos, de cómo la empresa está logrando sus objetivos y si no hay una desviación de los mismos y qué riesgos realmente podrían impactar. Entonces, volviendo, aquí tenemos el modelo, ¿no? Para que lo podamos tener fresquito. Entonces existe rendición de cuentas, delegación, dirección, recursos, hay una supervisión, hay un alineamiento, comunicación, coordinación, colaboración, ya no hacia abajo y hacia los lados, que eso es lo nuevo de este modelo, ¿no? Entonces, beneficios, ya casi para ir finalizando, que se pueden observar es que identifica estructuras y procesos dentro de las organizaciones, permite implementar y diferenciar las funciones de la supervisión interna con el aseguramiento, que son dos cosas diferentes, ¿no? La supervisión interna la desarrolla la segunda línea, pero el aseguramiento lo da la auditoría interna, ¿verdad? Permite también tener, digamos, una comprensión entre los roles y las responsabilidades representadas y cómo la relación que debe darse entre ellas, ¿no? Era lo que les decía, ahora va hacia arriba, hacia abajo, pero también hacia los lados. Facilita un gobierno sólido y una gestión de riesgos adecuada, es decir, nos ayuda a tener un mejor gobierno. Nos permite adoptar un modelo basado en principios y tropicalizarlo a la organización, ¿verdad? Esa es la palabra que yo uso. Es decir, el modelo está ahí, pero tampoco podemos ser rígidos y decir, así debe de ser. No, o sea, nos ayuda a que dependiendo la organización, dependiendo el giro del negocio, dependiendo el ambiente de la empresa, podamos en la medida posible llevar este modelo hacia la organización, ¿no? Pero nos permite tropicalizarlo, es decir, llevarlo a que garanticen la consonancia con los intereses prioritarios, es decir, todo está en función a generar valor y proteger valor para las partes interesadas. Y por eso aquí el próximo es creación, defensa y protección del valor. Es decir, yo creo, protejo, pero también defiendo, ¿no? Y por último, motiva a la auditoría interna a apoyar la innovación y mejora. Miren, ¿quién es? Muchas veces debiesen de ser los motivadores del cambio en las empresas, la auditoría interna. Pero a veces la auditoría interna no es considerada en esto, no es considerada en lo otro, no participa aquí, no participa allá. Que van a haber reuniones para un proyecto de una mejora de un core. No, es que si yo participo pierdo la objetividad. No, es parte desde el aseguramiento lo podemos dar desde ahí. Entonces, ¿a qué nos motiva este nuevo modelo? A apoyar la innovación y la mejora continua, como siempre, ¿no? Entonces, notas finales, ya para ir finalizando y ir concluyendo. Cada línea tiene una función distinta dentro del marco general de gobierno de la organización, ¿no? Cada línea tiene sus funciones, cada línea tiene sus quehaceres, cada línea tiene sus roles, ¿verdad? El modelo pues también aporta una claridad sobre las funciones y responsabilidades específicas, no se entremezclan, aunque sí permite que exista una mayor colaboración, aunque sí sugiere que exista una cooperación, colaboración y una integración entre líneas a finalidad de poder mejorar en la eficiencia del alcance de los objetivos. Permite una estructura flexible que permite el respaldo, digamos, al marco de control interno de la organización, es decir, no desecha coso, digamos, ¿verdad? Algunos podrían decir, bueno, entonces ya no tomo coso y me voy por esto, no, o sea, hay que integrarlo, ¿verdad? Hay que integrarlo si es coso el modelo de control interno que estoy utilizando, ¿no?
La tercera línea de defensa, es decir, la auditoría interna, no está concebida para realizar funciones de gestión con el fin de proteger su objetividad e independencia. Es decir, brindamos servicios de aseguramiento y asesoramiento objetivos e independientes, ¿verdad? Y cada organización pues debe definir claramente las responsabilidades y funciones acorde a su tamaño y entorno, ¿verdad? No podemos hablar de una mega empresa o una pequeña empresa, pero el modelo se ajusta a ambas y eso es lo que debemos de tener claro. Entonces, gracias de verdad a cada uno de ustedes. Esperamos que esto pueda quedar, pueda ayudar al crecimiento profesional de cada uno de nosotros. Para terminar, esta es nuestra última lámina, sumando desde la línea 3 en esta época de estrés, ¿no? En la pandemia. ¿Cómo podemos sumar nosotros? Ya con esta diapositiva me despido, ¿no? ¿Cómo podemos realmente sumar? Bueno, pues primero tenemos que entender que nos llevó a muchos al trabajo remoto, entonces tenemos que atender el incremento de ese trabajo. Debemos de considerar que pueden haber riesgos o retrasos potenciales en la detección de desviación de control, entonces ahí es donde se nos invita a innovar, ¿no? Yo les voy a poner el ejemplo porque yo creo que la mejor manera es hablar de casos prácticos. Nosotros, ¿qué hicimos con el tema este? Pues todo el mundo se fue a su casa, literalmente. La empresa trabajó desde casa, cada uno desde su casa por más de 4 meses, casi 5 meses. Pero no podíamos quedarnos de brazo cruzado y decir, bueno, a ver qué pasa. Entonces, implementamos, ya traíamos desde el año pasado procesos de auditoría continua, que lo que hicimos fue reforzarlos. Y entonces, el tema de comunicación, colaboración y cooperación con las áreas, con el área de tecnología principalmente, y logramos acceso a todas las herramientas. Entonces nos conectábamos vía VPN con accesos privilegiados o accesos a las diferentes herramientas, y entonces entrábamos a monitorear realmente qué estaba pasando, ¿no? Pero entonces debemos de considerar que pueden haber desviaciones a los controles, porque todo el mundo está desde su casa. La pregunta es cómo yo aseguro que esas desviaciones no se den, ¿verdad? Cerciorarse que los controles se apliquen como si estuvieran en oficina. Minimizar riesgos relacionados al despido personal. Mire, esto es algo que está dando, cómo realmente minimizo esos riesgos al acceso a la información que tenía, porque si la persona trabajaba remotamente y yo lo despido, le estoy quitando el acceso, estoy viendo realmente que no se quedó con ninguna información en su máquina, en sus medios. ¿Cómo protejo yo la información? ¿Verdad? Reforzar controles de exposición de física de equipos, el monitoreo del uso adecuado de las tecnologías, la supervisión sobre usuarios privilegiados o los megaadmines que hay dentro de las herramientas. Debo de hacer asesor ante nuevas legislaciones y amenazas, ¿verdad? Porque también pues los entes reguladores no se detienen y siguen para adelante. Debo de ver que se adecue el BSP para escenarios de pandemia. Debo de ofrecer asesoría, vea, para trabajo seguro de usuarios desde casa. No, es que si es VPN, que si es trabajo remoto, eso es tecnología. No, yo como auditor puedo investigar, puedo indagar y puedo entonces concientizar sobre controles y riesgos, principalmente en trabajo remoto, y dar mi presentación, mandar mi charla al personal para que tenga conciencia de control desde el trabajo remoto, ¿no? Apoyar en la gestión de identificación de riesgos, asegurar que los clientes remotos estén parchados, es decir, las máquinas de los colaboradores estén realmente configuradas con las medidas de seguridad, monitorear el acceso remoto a sistemas, correo, al Active Directory, gestionar recursos, tanto personal como presupuesto, que como vimos a través del informe del instituto, ha sido un impacto muy duro en algunas áreas de auditoría donde el presupuesto se vio afectado, el personal se vio afectado, y debemos de aprender a gestionar, a reinventarnos, a sobrellevar esto y pues sobre todo, como diríamos en la mitología, ¿no? Como el ave fénix, a renacer de nuevo y con más fuerza, ¿no? Y brindar servicios de aseguramiento y asesoramiento. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, sumando desde la línea 3 en la época de pandemia. Esta era mi última línea, mi última presentación, mi última gráfica, ¿no? Donde quería pues apoyarles únicamente para darles algunos tips de qué podían ustedes sumar desde la auditoría interna en época que actualmente estamos viviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josué. Gracias por esta excelente presentación. Realmente es una conferencia de
de un alto contenido, de un contenido de alto nivel. Y es, pues, como les mencionaba al principio, es una conferencia que es gratuita para los agremiados al ICPA. Por lo tanto, les animo a que los que no están, aún no se han asociado al ICPA, pues es un buen momento para contactarnos y poder asociarse y poder recibir conferencias de este contenido tan bueno que sirve para seguir creciendo profesionalmente, para prestarle servicios de calidad a nuestros clientes. Josué, de todo lo que dijiste, quisiera salvar un par de cosas ahí que me llamaron mucho la atención para poder cerrar y como recordatorio, ¿verdad? Lo que mencionabas de la cooperación, donde es un va y viene con los clientes, ¿verdad? Si es un auditor interno, está dentro de la empresa y entonces nosotros colaboramos con ellos en darles lo que ellos necesitan, pero primero ellos nos tienen que ayudar con darnos esa información y es una doble vía, ¿verdad? Donde que mencionabas de que ahí es donde vienen y cuando se dan cuenta de esa ayuda de la auditoría interna es donde vienen pues las gracias que mencionabas ahí, que no es usual tal vez porque siempre están en contra de la auditoría interna, pero cuando agregamos valor a ellos y esa devolución es donde se ve realmente el provecho de esa auditoría interna, de los servicios profesionales que prestamos como CPAs. Y bueno, y lo que mencionabas al principio de todas las herramientas que hay disponibles para poderle prestar un buen servicio a nuestros clientes también es pura diligencia profesional de estar buscando, actualizándonos, leyendo todo tipo de documentos para poder estar actualizados y prestarle esos servicios a nuestros clientes y no estar utilizando herramientas de hace 2 décadas, 3 décadas y eso es lo que yo hago como mencionabas, así lo hago yo y eso es lo que me enseñaron y así lo enseño, sino que hay que irnos actualizando porque todo cambia, ¿verdad? Y ahora más con la tecnología es diferente totalmente y hay que estar pues a la vanguardia, aprendiendo nuevas herramientas y conociendo lo que está de moda para poder ayudar a nuestros clientes con todo eso. Entonces, es todo, pues ahí veo que ya están tus datos ahí para que alguien nos pueda tomar y poder pues contactarte si hay alguna necesidad, alguna asesoría ahí que requieran de tus servicios que son muy amplios y con mucha experiencia. Muchas gracias, Josué. En nombre del ICPA, ¿verdad? Y de la Comisión de Administración y Finanzas, agradezco mucho tu apoyo en esta excelente conferencia, que es de gestión de riesgos, ¿verdad? Para aprender este tipo de nuevos conceptos. Stephanie, entonces, tengo el gusto, Josué, de entregarte el presente diploma de manera virtual que dice así: el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores otorga el presente diploma al licenciado Josué Chete por su valiosa participación como expositor en la conferencia Modelo de 3 líneas de defensa 2020. Acreditación de 2 horas de capacitación, Guatemala, 29 de octubre de 2020, firmado por el presidente de Junta Directiva, licenciado Mario Roberto Coyoy González, y por el secretario de Junta Directiva, licenciado Eric Rivas Robles. Josué, muchas gracias y dejo las últimas palabras para despedirte. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco principalmente primero a LICPA por la oportunidad y pues a todos los que estuvieron presentes también por tener ahí la atención al tema. Como bien decías, quisiera finalizar con esto. Yo creo que una de las cualidades que el auditor debe tener es las ansias de conocimiento, ¿verdad? Y poder conocer más y más. Y no solamente temas relacionados a control interno, sino a todo el entorno empresarial. ¿Por qué? Porque la industria se mueve y conforme se mueve la industria se debe mover el auditor, porque si no nos quedamos rezagados, ¿verdad? Y por eso iniciaba mi charla con eso. Profesional que no evoluciona es profesional que se muere. Muy buenas noches. Buenas noches, Josué. Buenas noches para toda la audiencia. Hasta luego.